Entonces, para el ejercicio número 2, ese ejercicio yo ya lo había explicado. El número 1, ese sí todo el mundo lo hizo bien, ese fue como el único. El segundo ejercicio decía crear dos variables numéricas, sumarlas y mostrar el resultado. Ese ejercicio yo ya lo había explicado. Yo les dije que con base a ese ejercicio podían hacer el ejercicio número 3, porque es lo mismo, o sea, es lo mismo. Lo único que teníamos que hacer básicamente, pues dice 3 variables, ¿cierto? B1, B2, y había que agregar otra variable, B3, ¿cierto? O sea, 3 variables. A cada variable, pues ustedes le iban a asignar el valor que desearan a cada una, les agregaba un valor numérico, ¿cierto? Entonces había que sumar, se tenía que decir pues que era una suma igual a B1, perdón, en mayúscula porque lo escribí en mayúscula, B1 más B2 más B3, ¿sí? Primero las declaramos y luego las sumamos. Y por último, mostrar el resultado en pantalla. Fue aquí, en esta parte, donde la gran mayoría se equivocó. ¿Listo? Entonces al imprimir en pantalla, recuerden que se abre paréntesis. Siempre. Los paréntesis en el print siempre va paréntesis y va comillas. Siempre. Entonces la suma de se cierra comillas, coma. Entonces B1, coma. Sí, en mayúscula porque declaré en mayúscula. B1, coma, más. Los operadores siempre van en comillas. Entonces el más va en comillas, ¿sí? Coma. Siempre debe ir la coma. Siempre. Es ahí donde la gran mayoría pues tuvo como ese pequeño error, ¿cierto? B2, coma, nuevamente el más, entre comillas, nuevamente, coma, B3, coma, y entre comillas, el igual. Cierro comillas, coma, y va a ir a suma, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Esto es una cuestión de que debe ir bien estructurado, ¿cierto? Si yo me como las comillas o me como las comas, no las coloco, el código no me va a reconocer. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esta parte. Cada vez que declaremos una variable va después con coma, ¿cierto? Siempre, o sea, todo va separado con las comas. Los operadores van en comillas y todo el proceso va en paréntesis para que él pueda imprimir. Si no, él no va a mostrar ningún resultado en pantalla y pues sencillamente el ejercicio pues va a quedar mal hecho, ¿cierto? Entonces este era el procedimiento para el tercer ejercicio. Para el cuarto ejercicio decía crear dos variables numéricas, restarlas y mostrar el resultado. Muy sencillo, muy
sencillo. Lo voy a hacer aquí. Ay, perdón. Eso es para el tercer ejercicio. Entonces, para el ejercicio número 4, entonces, crear las dos variables, ¿sí? Digamos que 10 y B2, digamos que 3. Dos variables. Restarlas. Entonces, acá también tuvieron algunos un error. Llegaron y me colocaron suma. No, si es una resta, se debe colocar resta. Porque imagínese usted hacer un programa donde usted haga una suma y le coloque el resultado de la resta es tanto. Pues está mal hecho. Entonces, igual a B1 menos B2. O sea, muy sencillo. Era tanto como que si no es una suma, entonces es una resta, y pues lógicamente cambian los operadores. ¿Listo? Ahora, al imprimir entre paréntesis y entre comillas, igual, la resta de, porque volvían y me colocaban la suma de. O sea, prácticamente hicieron 4 ejercicios sumando. Y entonces está mal porque no es una suma, es una resta. Entonces, por esa simple razón tan sencilla, pues el ejercicio va a estar mal hecho, ¿cierto? B1, coma, entonces entre comillas, pues iría la resta, ¿cierto? Porque estamos restando. Coma, B2, coma, igual, entre comillas, coma y resta, ¿cierto? Y cerramos el paréntesis. Este sería el procedimiento para el cuarto ejercicio, ¿cierto? Crear dos variables numéricas, restarlas y mostrar el resultado. Ahora, dice crear dos variables numéricas, crear tres variables numéricas para el quinto punto, crear tres variables numéricas, restarlas y mostrar el resultado. El mismo procedimiento. ¿Qué había que hacer? Pues agregar una variable más, ¿cierto? B3. B3 igual a 4, digamos, ¿cierto? Resta, pues igual a B1 menos B2 menos B3. ¿Listo? Y entonces al imprimir acá, pues debíamos agregar entonces acá a B3, menos coma B3, coma igual. ¿Listo? Entonces pues lo que había que hacer era añadir una nueva variable y declararla aquí nuevamente en la operación, indicando que es una resta, ¿cierto? E imprimir resta. ¿Listo? Procedimiento que era como más bien como cuestión de lógica, como de ponerle la lógica y el sentido al ejercicio. Ahora, yo expliqué para el sexto ejercicio, donde decía mostrar el precio del IVA, decía mostrar el precio del IVA de un producto. ¿Alguien me va a hablar?
Yo, profe, Dígame, Erika. profe, qué pena interrumpirla. Es que yo tengo una pequeña duda. Ahí abajo donde están lo de los operadores, ahí donde da el resultado. Sí, el PRIN es el que da el resultado, o sea, el que imprime el resultado al usuario. O sea, pero es que a uno no le muestra el resultado. Hay uno cómo hace para saber si está bien o no. Con el Python, mi amor. Ah, ok. Ah, en eso era que estaba un poquito confundida, profe. Por eso yo te dije que me los ibas a enviar así nomás. O sea, lógicamente no te iba a correr porque ustedes todavía no tenían ese programa. Por eso les pedí que hicieran el borrador en el blog de notas y en el Sublime Text para yo poderlo correr en mi equipo. Ahí yo me iba a dar cuenta, pues lógicamente, si estaban bien o estaban mal. Pero básicamente los ejercicios fueron faltos de estructuración, o sea, estuvieron mal estructurados. Yo creo que muchos trataron de hacer el proceso, sino que simplemente pues no tuvieron en cuenta muchas veces la declaración de las variables, el orden de las comas, todo eso, y pues lastimosamente eso hace que el ejercicio no corra, ¿sí? Pero ya una vez termine con la explicación de los ejercicios, les voy a explicar el proceso del Python, porque es el Python el que da los resultados, ¿sí me entiende? O sea, básicamente el Sublime Text es solo un intérprete, ¿cierto? Pero entonces ya con el Python instalado y ejecutado, ya ustedes van a poder poner a correr sus ejercicios. ¿Listo? Así como hacíamos con HTML, que los ejecutábamos con el navegador. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Para el ejercicio número 6, para el ejercicio número 6, ese ejercicio yo lo expliqué. Y lo único que teníamos que hacer con el ejercicio número 7, pues era cambiar el resultado. En vez de colocar 45.000 pesos, pues iban a colocar 200.000 pesos, ¿cierto? Entonces IVA igual al 0, perdón, punto 19, precio del producto igual a 200.000. El precio del IVA entonces es igual a precio de producto por IVA, ¿cierto? O sea, a 200.000 por 0.19. Imprimíamos, entonces abrimos, el precio final es cerramos comillas, coma, abrimos nuevamente paréntesis. ¿Por qué en este caso se abre nuevamente paréntesis? Porque es una operación de dos precios, ¿cierto? Entonces se abre nuevamente el paréntesis. Entonces, precio IVA más precio de producto. O sea, básicamente lo único que había que hacer, coma, era cambiar el valor. No eran 45.000, sino 200.000. Y cerramos el paréntesis. ¿Listo?
Esto significa pesos colombianos, ¿cierto? O sea, acá ya tenemos la explicación de los primeros. Ay, me faltan estos dos. Este también era muy fácil, este ejercicio. Para el ejercicio número 8, lo único que había, para el ejercicio número 9, perdón, lo único que había que hacer era, lo voy a hacer nuevamente. Para el ejercicio 8, entonces nos decía que tomar dos números y saber de los dos cuál es el mayor, ¿cierto? Y el otro decía tomar dos números y saber cuál es el menor. Entonces, para el ejercicio número 8, tomar dos números. Voy a decir, digamos, A y B. Un ejemplo. Voy a decir que 7 y que B es igual a 5. Entonces, con ayuda del if, que el if nos permite hacer condiciones, ¿cierto? El if significa si sí y el else significa si no. Entonces decimos que A es menor que B. ¿Por qué menor? Porque nos está diciendo que muestre cuál es el mayor, ¿cierto? O sea, va a arrojar el mayor. Dos puntos, y entonces imprimimos, ¿cierto? Le decimos, entre paréntesis y entre comillas, que A es menor que B. ¿Listo? Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Ahora le vamos a decir que si no, hacemos todo lo contrario. Le decimos que B es menor que A. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y entonces tenemos el ejercicio número 8. El ejercicio número 9 nos decía que mostrara ya no el mayor sino el menor. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues cambiar aquí, ya no es menor sino mayor. ¿Listo? O sea, es lo contrario. Y entonces aquí ya colocaríamos A es mayor que B y B es mayor que A. Listo. Y ese era el ejercicio número 9. Era como cuestión pues de ponerle el sentido, ¿cierto? Si el ejercicio número 8 nos decía que era el mayor y si el otro nos pide el menor, pues por lógica pues debemos hacer no menor sino mayor, ¿cierto? Entonces todo esto, chicos, es cuestión de ponerle como sentido a los ejercicios, ¿cierto? No se preocupen que pues yo les voy a volver a recibir los ejercicios para esos que pues como que todo les quedó mal hecho, ¿cierto?